Abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Buenas tardes, queridos amigos de Sembrando Esperanza, un programa que por años está saliendo semanalmente, fielmente, cada sábado y cada domingo, y les damos las gracias a todos nuestros televidentes que nos ven y algunos esperan el programa. Gracias por las felicitaciones que se puede tener de parte de ustedes, que anima, que de verdad nos empuja para seguir cada semana adelante con un programa como este. El tema de hoy es un tema que me gustaría verlo desde esta óptica. Si Dios no existe, como dicen muchos, y por el Facebook muchas veces me salen estas personas, si Dios no existe, todo está permitido. Podemos hacer lo que nos dé la gana. Si no existe un patrón, lo demás, todo es anarquía. Bien, cuando hablamos de Dios, y es de lo que me gustaría poder hablar en esta tarde con vosotros y con un invitado que tengo, ¿tenemos argumento para creer que existe Dios? Bien, en otro momento haremos otro programa sobre este tema en el cual explicaremos los argumentos que hay físicos y que ustedes ven todos los días que te puede demostrar de que Dios existe, ¿vale? Pero hoy vamos con este. Me gustaría hablar de Dios. La carta a los Romanos es una carta que el apóstol San Pablo escribe a una iglesia que hay en Roma en aquella fecha y le dice a los romanos de esta manera: pues habiendo conocido a Dios, refiere a la gente, a los romanos, a los judíos, a los españoles o los ibéricos era entonces, quien fuera, a los hombres, le dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gloria, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabio, creyéndose sabio, haciéndose sabio a sí mismo, se hicieron necios. Eso dice Romanos 1, versículo 21. Podríamos citar muchos más textos de ese mismo capítulo, pero lo dejamos ahí. Dice, habiendo conocido a Dios, el hombre que nace, que viene a este mundo, trae la huella de Dios en su vida, como yo tengo la huella de mis padres y tú de las tuyas, ¿vale? Cosa que ya hemos dicho más de una ocasión en este programa. Dios es un personaje que tenemos muchas veces en la boca o en la cabeza y lo usamos o bien para acusarle de todo lo malo que pasa en este mundo. De todo lo malo, hay una desgracia en una familia, pues Dios, ¿por qué? Y culpamos a Dios. Dios, ¿por qué está llevado a esta mujer y dejando 3 niños pequeños? O a este hombre. O, en fin, cosas como estas. Solemos decirla mucho. O solemos buscarlo en casos extremos. Sí, en casos muy extremos. Como tenemos a un familiar terminal.
en estado terminal. Ahí buscamos a Dios también. O lo buscamos para maldecirlo, así de claro. No hace mucho había un señor en mi casa trabajando y blasfemó el nombre de Dios, como ustedes saben que suelen hacer los saluqueños y otros más. Yo le dije, mire, por favor, eso no lo diga más. Dios es mi Padre y a mí me ofende que usted haga eso, ¿vale? Que diga eso. O al menos lo nombro, aunque sea para eso. Al menos me acuerdo de él. Pues para eso más vale que no te acuerdes. Fueron mis respuestas. Bien, nuestra cultura parece que vive o quiere vivir sin Dios. La negación de todo lo divino, el pluralismo, la sociedad y la relatividad posmoderna de la creencia incide también en el propio cristianismo. El mismo cristianismo está siendo influenciado por esa influencia de ese Dios que hay por ahí, que nada más que está para meter la pata, para fastidiarnos. Porque cuando a uno le toque la lotería, no piensa que es Dios el que te la ha dado, que tú tienes mucha suerte, ¿vale? Es un tipo de ateísmo religioso. No sé si me estoy explicando. El ateísmo tiene como objeto y argumento para decir que Dios no existe o de alguna manera ridiculizar a Dios es con la gente pobre. Si Dios, ¿por qué permite que mueran tantos niños? ¿Por qué si Dios es tan bueno, pasa tanta hambre? ¿Por qué si Dios, y culpan a Dios para que la gente vea que Dios no existe? Por lo cual, si existiera Dios, no habría hambre en el mundo. Si existiera Dios, no habría tantas guerras. Si existiera Dios, ¿veis? Esta es una de los argumentos que tienen, de alguna manera, los ateos para negar de que Dios existe. Otros argumentos ateístas añaden la incompatibilidad del cristianismo o la sociedad con la fe cristiana. Si fuéramos cristianos o si fueran cristianos no permitirían esto y esto y esto y esto y no harían aquello, lo otro y lo otro más allá. Además, siguen diciendo, si la gente se querían sin Dios, sin la idea de Dios, la gente madura antes, son más libres, no tienen prejuicios, porque Dios lo que trae son prejuicios. Bien, ¿qué más podríamos decir? El hombre sin Dios puede llegar a una madurez más perfecta. Eso es lo que dicen algunos. No necesitamos a Dios, es vivir a Dios de espaldas. Este ateísmo práctico tiende a demostrar una cosa muy importante. No que Dios no existe. El ateísmo moderno no trata de demostrar de que Dios no existe como en la antigüedad, sino al contrario, que Dios no es necesario. Si existe como si no existe, me trae sin cuidado. A mí no lo necesito, me da igual. Me da igual si existe América, si no existe, para mí yo no voy nunca allí. Yo nunca voy ahí, por lo cual me da igual si existe o no existe. Si Dios existe o no existe, me trae sin cuidado. Yo puedo vivir sin Dios. Bien, pues este es el planteamiento que queremos tener y nuestro amigo pastor don Serafín Porcel, que está de pastor en una de las iglesias de Rota. Él es asturiano de nacimiento, pero ya lleva por aquí mucho tiempo y conoce también nuestra mentalidad. Vamos a pedirle por favor que él nos dé un saludo para empezar. Bienvenido, Serafín. Esperamos que sea un tiempo agradable que tú tengas con nosotros en esta tarde. Hola Pepe, muy buenas. Es un placer como siempre estar en este programa contigo y con todos aquellos que nos acompañan, así que muchísimas gracias por tu invitación.
Serafín, le hemos preguntado, la diversidad de religiones o creencias que existe y ateísmo moderno que existe hoy, ¿está de alguna manera haciendo que la creencia en Dios sea cada vez más floja y más débil y más relativizada? Bien, desde el nacimiento de la Iglesia hace 2000 años, la fe cristiana ha tenido que convivir con otras cosmovisiones, otras religiones, además de sufrir la persecución y ataques constantes por parte de quienes han rechazado y rechazan el Evangelio. Y aún así no ha dejado nunca de extenderse por todo el mundo. Pero creo que uno de los grandes problemas que tenemos hoy día es, por lo menos a mi entender, la globalización del conocimiento y de la cultura, acompañado además de una secularización de la sociedad posmoderna. Hay movimientos como la Nueva Era, que no es sino el sincretismo religioso de una generación de individuos que se han vuelto insensibles a la verdad del Evangelio. Pues muchos han sido ya contaminados por evangelios adulterados y suavizados que no afectan su modo de vida, su forma de pensar, ni siquiera las intenciones de su corazón. Y han caído en la trampa de creer que cada uno podemos tener nuestra propia verdad. Poco a poco se ha ido queriendo eliminar a Dios de la sociedad y sustituirlo por un nuevo culto, donde el hombre es el centro de todo y es el único protagonista de la historia. Y lógicamente esto afectará y afecta también a otras religiones, a otros credos. También quiero preguntar, la pluralidad de ideologías y filosofías modernas, el globalismo, la universalidad de las ideas que hoy son aquí y mañana son en el otro lado del mundo, hace difusa la idea de un Dios concreto y absoluto. Bueno, el acceso casi inagotable e instantáneo al conocimiento de cualquier materia o disciplina es uno de los grandes logros de nuestra era. Pero está generando una sociedad perezosa en el estudio y en el pensamiento crítico. Esto afecta, por supuesto, también a los creyentes. Este contenido que está tan al alcance de la mano es de tal magnitud que si uno no tiene un cimiento sólido previo, muchos creyentes se ven abrumados por tal cantidad de información, por ideas y planteamientos que parecen tener una base doctrinal buena o sana, pero que en realidad no es así. Así que, a mi entender, no es tanto una cuestión de pluralidad religiosa, sino la difusión descontrolada de las ideas, las doctrinas y los planteamientos, lo que está trayendo tanta confusión y engaño a quienes no han sido previamente y debidamente instruidos en los fundamentos firmes de la palabra del Señor, en la Biblia. Es cierto que muchas personas, sobre todo las clases medias, aunque se casen por la iglesia, no tengan muy claras sus convicciones religiosas. La asistencia a las iglesias, decía un sacerdote un día, hablando a su congregación, decía, son 3 veces en la vida. La primera te trae tu padre para bautizarte, la segunda te trae tu novia para casarte y la tercera te trae tus amigos para enterrarte. Triste, ¿verdad? Triste. Pues sí, eso ocurre muchas veces. Bien, hablamos, es cierto, que la clase media es religiosa, suele ir por las iglesias, aunque luego no la practique en absoluto, ¿vale? Porque viven quizás de cara a una religión cual sea, pero de espalda al Dios verdadero. Y vamos a intentar de verlo. ¿Qué dice esto, Serafín? Personalmente creo que esta es la aspiración máxima del ser humano caído y separado de Dios.
es decir, vivir como si Dios no existiera. Lo vemos desde las primeras civilizaciones a partir de Babel, con los sumerios, los egipcios, las civilizaciones chinas, asirios, babilonios, etc. Todos han tenido como objetivo alcanzar la eternidad del alma, ¿no? La inmortalidad y supremacía, pero creando sus propias religiones, donde los reyes, los faraones, los emperadores eran el origen y el final de todo. La autoridad suprema y la representación incluso de Dios sobre la tierra. Ya después, con el pensamiento griego y el racionalismo, este mismo objetivo se pretende alcanzar, pero de una manera distinta. Aunque siempre dejando a Dios fuera de la escena, como si no existiera. Nuestra sociedad es fruto de dicho pensamiento griego mezclado con el sincretismo que la religión predominante ha desarrollado durante siglos, ¿no? Y todo acompañado de mucho misticismo. A todo esto se le añade el movimiento del que hablábamos hace un instante, ¿no? De la nueva era, ha añadido muchos aspectos para completar un cuadro donde Dios no tiene cabida y las personas se han liberado de ideas como el pecado o el infierno para poder vivir su vida como si Dios no existiera y de alguna manera sentirse libres, lo cual, pues desgraciadamente, es una tragedia, pues es un gran engaño. Sigo insistiendo, como si Dios no existiera, es la nueva filosofía del ateísmo. Vive como si Dios no existiera. Y cuando no existe Dios, todo está permitido. Todo está permitido. Ahora, fijaros que en el siglo XVII ya se apuntaban algunos filósofos y escritores que el Estado debería de legislar como si Dios no existiera. Estamos hablando del siglo XVII, pura reforma, cuando ya existía la Inquisición por todos los medios, pero esto venía de Europa, esto no lo diría nunca un español, esto lo dirían en Europa, o un español en Europa posiblemente. Sí, el gobierno de un país o de los países tendría que legislar para que Dios no fuera una imposición como teníamos en España, sino que el hombre pueda vivir libremente. Vale. Porque el hombre por derecho natural, sin la idea de Dios, que perturba su mente, según ellos, que atrofia su mente y que limita su mente, según ellos, lo natural es que el hombre viva libremente, ¿vale? Sin necesidad de estar sujeto o amedrantado o asustado porque un Dios grande y universal le va a castigar, ¿vale? El mensaje prácticamente de la iglesia evangélica de toda la vida, de la iglesia primera, siglo I, siglo II, siglo III, la iglesia de esa fecha, de ese tiempo, con la iglesia que nace en parte en la Reforma, es otro. Es enseñar a la sociedad del país en el que sea a creer que hay en Dios siempre, diariamente, una buena noticia sin tener que abrir un periódico y buscar la fecha. Dios es la buena noticia para el hombre, en todas las esferas de la vida. Recordamos que Evangelio es buena noticia. Ahora estamos llegando a una fecha que es Navidad. Tenemos la gran noticia religiosa de que Cristo, el niño Jesús y todas estas cosas. Vale, tenemos un programa preparado para el tema y lo sacaremos quizá en estos domingos o sábados que llegan. El Evangelio dice que Dios tiene y es la buena noticia para el hombre. ¿Qué decimos a esto, Serafín? Bien, la buena noticia es necesaria
porque existe una muy mala, y es la condenación de toda la raza humana, de todo ser humano. Lo que la palabra de Dios enseña al respecto, creo que se puede resumir en las primeras palabras que Jesús pronunció públicamente, que se encuentran, entre otros lugares, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículo 17. Dice así: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La humanidad, en su totalidad, está condenada y separada de Dios por causa del pecado, y las evidencias de tal separación son evidentes. Corrupción, sufrimiento, violencia, abuso y sociedades cada vez más injustas en un planeta que agoniza por la acción irresponsable y malvada del ser humano. Así que nuestro mensaje como iglesia, como cuerpo de Cristo, como discípulos de Jesús, es un mensaje de esperanza para un mundo y una sociedad que no las tienen. Pero dicha esperanza pasa por el arrepentimiento de nuestros pecados, de los pecados de cada persona, y el reconocimiento de Dios como el único Dios real y soberano. Este arrepentimiento, esta confesión, este reconocimiento nos permitirá ser perdonados por Dios y permitirá que cada individuo pueda volver a relacionarse con Él de la forma correcta. Y una vez relacionados con Dios, pues somos transformados por Él. Las sociedades cambian cuando los individuos cambian, y el Evangelio es el único medio por el cual un ser humano puede ser transformado desde lo más profundo de su ser para después poder impactar, poder influenciar y ser un agente de cambio en medio de la sociedad. Al no querer tener a Dios en nuestra vida, como leíamos en Romanos 1, dice que, pues, habiendo dejado a Dios, sí, habiendo conocido a Dios, le dejaron. Lo dejaron a un lado. Si vivimos nuestra vida sin Dios, nos encontraremos con una selva de asfalto y ladrillos. Cada uno hace lo que bien le parece. La anarquía que estamos viendo en muchos países, incluso llamado democrático por tradición, se está viendo que el hombre tiende a la degeneración, a la descomposición, como el pescado fuera de la nevera. Se va descomponiendo. El hombre sin Dios se está descomponiendo. Cada uno piensa lo que quiere, defiende lo que quiere. Y las leyes, como decíamos en el siglo XVII, ya estaba alguien apuntando de que los gobiernos tenían que legislar de esta manera. Vale, me gustaría que pudiéramos pensar. El plan de Dios para el hombre, es que el hombre viva solo, alejado de Dios. Esta es la pregunta. Serafín. No, mi querido hermano, el plan de Dios es bueno, y es bueno para cada persona. Pero Él nos creó con libre albedrío, con una libertad a la hora de tomar decisiones y una libre voluntad, lo cual hemos utilizado para alejarnos de Él, rebelarnos contra Él y vivir dándole la espalda como si Él no existiera. Las consecuencias de esta decisión pues evidentemente son nefastas, son terribles para la humanidad y son evidentes. Vidas miserables, vidas rotas en la familia, en el hogar, en la sociedad, vidas desarraigadas, sufrientes y muchas veces sumidas en un caos total. Jesús dijo que del corazón del hombre es de donde nacen, de donde surgen las cosas malas, esas cosas malas que luego son manifiestas en nuestro día a día, ¿no? En el mundo. Y es por eso que la Biblia nos insta a entregarle nuestro corazón a Dios, a dárselo completamente a Él y que Él pueda transformarlo. ¿Por qué? Porque Dios es un Padre y es un Padre bueno, que todo lo que quiere son cosas buenas para nosotros, buenos deseos para sus hijos. Ahora, para ser un hijo suyo hay una sola forma, hay un solo camino, una sola manera, y es la persona de Jesús. Reconocer a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, reconociendo nuestros pecados, arrepintiéndonos por ellos, confesándoselos a Él, hará que seamos partícipes de ese buen plan, de esos buenos deseos, de esos buenos
sentimientos que Dios tiene para sus hijos y que podamos participar de las bendiciones de Dios, lo cual nos llevará a una vida plena, una vida satisfecha, una vida con propósito y con identidad. En nuestra cultura postmoderna que estamos viviendo cada día más intensamente, mi pregunta es, Serafín, ¿se puede vivir sin Dios? Bien, claro que se puede vivir sin Dios, pero a mi entender eso no es vivir, es malvivir y morir muy lentamente. Y una de las consecuencias del pecado es el engaño de hacernos creer que una vida sin Dios es una buena vida. Podemos vivir sin Dios y tener buenos momentos, disfrutar de buenos momentos esporádicos en la vida, pero habrá siempre, siempre en el corazón de la persona que deje a Dios fuera de su vida un sentimiento de soledad, de falta de propósito y de búsqueda constante. Algo le faltará siempre e intentará llenar, satisfacer su alma, satisfacer su interior con cosas, con personas, con bienes materiales, con experiencias que pueden traer cierto placer y satisfacción en un momento determinado, pero que a la larga terminan por dejarnos insatisfechos y necesitados y buscando volver a llenar ese vacío. ¿Sabéis? El sentimiento de pertenencia es algo que solamente un padre nos puede dar. Y Dios es un buen padre que quiere dar ese sentimiento de pertenencia, ese sentido de propósito, ¿no? de propósito eterno a cada ser humano. Pues el ser humano, las personas, fuimos creadas para relacionarnos con Él. Y cuando no lo hacemos, sufrimos y terminamos por arruinar nuestra vida. Vamos a sembrar esperanza para cosechar amor. Cantemos todos con confianza que viviremos en un mundo mejor. Ven y siéntate un rato a mi lado. Por favor, ya no sigas llorando. ¿Quién dijo que todo está perdido? Siempre hay un sol que alumbra nuestra fe. No llores más. Aunque tu piel la estén maltratando y tus ríos sigan desangrando, seguiré sembrando esperanzas y mil canciones de tu suelo brotarán para que corran los niños por las praderas. El Evangelio, los 4 Evangelios, más toda la palabra de Dios, desde Génesis al libro de Apocalipsis, escrito por Juan, el apóstol Juan, nos habla de que una vez que el hombre ha pecado contra Dios, allá en el Génesis, en la creación, y hoy día, en el siglo XXI, ha pecado contra Dios, el plan de Dios es hacerlo volver a la familia. Es hacerlo volver al seno de la familia de Dios. El anhelo de cada madre y cada padre, en sentido general, me refiero. Cuando un hijo se va de casa, lo que pretende y busca por todos los medios es que el hijo vuelva a casa. Y a veces cuando hemos escuchado a alguna persona, o bien en la televisión, o bien por la radio, de una madre, algún padre pidiendo a sus hijos que vuelvan, agrega una frase que dice: y no tendremos en cuenta lo que tú has hecho. Vuelve, que no tendremos en cuenta lo que tú has hecho. Bien, el plan de Dios, yo diría que de una manera poco más sublime, pero es el mismo. Reconcíliate conmigo, porque por ignorancia has vivido como has vivido. Vamos a preguntarle nuevamente a Serafín, ¿se necesita o qué se necesita
para volvernos a Dios, para reconciliarnos con el Padre Dios. ¿Qué se puede hacer? Adelante. Bueno, la salvación que Dios nos ofrece es un milagro que ocurre en nuestro interior y que se manifiesta externamente a través de una vida transformada por el amor de Dios. Es el milagro de nacer de nuevo por medio de la fe en Cristo Jesús. Y lo más maravilloso de todo esto es que el Dios eterno, el Dios infinito, el Dios todopoderoso, viene a morar, a vivir en nuestro interior, cuando le abrimos nuestro corazón con humildad y con fe. Él se encarnó en la persona de Jesús y por eso Jesús es llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Y cuando abrimos nuestro corazón a Él, nacemos de nuevo a la vida en Jesús. Ahora ese Dios con nosotros es Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo, lo cual es algo maravilloso y que yo desde aquí quiero ofrecer la oportunidad a que quienes nos escuchen puedan abrir su corazón a la verdad de la palabra de Dios, a la verdad de la Biblia, esa verdad que nos hace libres porque encontramos nuestra verdadera identidad, la identidad que Dios nos quiere dar como hijos e hijas suyos. Solo me resta pues agradecer a Serafín. Gracias por habernos dado estas explicaciones dentro de ideas tan fuertes en cuanto a la no existencia de Dios y a la necesidad de creer en Dios. Como digo, solo nos resta agradecer a Serafín lo que realmente él nos está ofreciendo y nos ha ofrecido en esta entrevista. Gracias, Serafín, por ello. Bien, muchísimas gracias, Pepe, por esta nueva oportunidad que me has brindado de estar en este maravilloso programa. Espero que nos veamos pronto en el futuro y bueno, pues mando un fuerte abrazo, oro por cada uno de los que nos han escuchado, nos han visto en este día y bueno, deseo que cada corazón pueda abrirse a Jesús porque aunque el mundo, la sociedad, nuestro propio corazón nos quiera engañar, no podemos vivir sin Dios. Hay un pasaje muy conocido en la palabra de Dios, en la Biblia, en el Evangelio de Juan, y me gustaría comentarlo muy poquito tiempo, porque el tiempo es corto. Un hombre súper religioso, maestro de la religión judía, viene a Jesús de noche y le pregunta de alguna manera: sé que tú vienes de Dios, pero no entendemos lo que haces. Capítulo 3 del Evangelio de Juan. Jesús le dice a Nicodemos: tú tienes que nacer de nuevo. Aunque te sepa todo la ley de memoria, aunque no te falte ni un acento ni una coma de la ley, con todo eso no te va a servir en absoluto para presentarte delante de Dios. Sí. Le digo, tú tienes que nacer de nuevo. Me gustaría, querido hermano, que pudiéramos en esta tarde pensar que tenemos que salirnos de la oscuridad de la noche, de la oscuridad religiosa, misticismo religioso, para enfrentarnos a un Dios vivo, a un Dios que habla, sí, a un Dios que habla. Nos encontramos con un relato muy crudo, pero muy bonito, y con mucha enseñanza también. Libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 30, creo que es. El apóstol San Pablo y su compañero Sila han sido apaleados en Filipo, le han dado una paliza de muerte a los dos, lo han mandado guardar en las celdas más secretas y más lejos, más húmedas, más malas. Y el carcelero lo llevó allí y lo metió allí y lo aseguró los pies y las manos para que no se escapara.
Y dice que esa noche estos dos hombres, San Pablo y Silas, estaban cantando y alabando a Dios, dándole gracias por todas las cosas. No se estaban llorando, ni quejando, ni maldiciendo al que le pegó, ni al carcelero que le encerró. Dice que Dios hizo que hubiera como un terremoto, que todas las puertas se abrieron. Y ahora el carcelero de Filipo, el que les había metido más adentro y que estaba escuchando aquellas canciones que ellos cantaban, ¿sabéis qué hizo? Asustado por todo aquello, porque él era pagano y creía en los dioses, se acerca a Pablo y le dice: Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? Porque no se creía con todos los dioses que tenían los griegos. Él no se veía seguro en nada. Un pequeño terremoto le estaba asustando. Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la clave. No se puede vivir de espalda a Dios, aunque estemos metidos en ese mogollón de ideas religiosas. Hay una cosa que me gustaría citar, y es el poema de Machado, que se ha hecho como un emblema, como un himno, pero es una antisaeta. Y dice Machado: o no quiero, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a Jesús del Madero, sino al que anduvo en la mar. Machado han cambiado su pensamiento y le han hecho un himno. Machado no quería al Cristo que estaba en la cruz, al Cristo que estaba siempre sangrando, al Cristo que cada año, llegada la primavera, dice él, anda buscando escaleras para bajarle de la cruz. Cristo no está en la cruz. Cristo está ahí, al lado tuyo, ahora que estás viendo este programa. Sí, Cristo está ahí a tu lado, está en tu casa. Ahí es donde tú estás trabajando. Ahí se está conduciendo. Ahí. Cristo está ahí. Yo quiero creer en el Cristo que anduvo en la mar. Déjate las escaleras y déjate otras cosas. Salte de esa idea nebulosa de las religiones, cual sea, y acércate al Dios verdadero, al Dios que estaba en la cruz, clamando y mirando a un universo, y dijo: Padre, perdónalo, sabe lo que hace. El niño del Belén, dice también otro villancico por ahí, tenía que morir en la cruz. ¿Qué nos da a nosotros celebrar del Belén como celebrar la Semana Santa? Cristo está vivo. Cristo nació, vivió, murió y resucitó y está a la diestra de Dios y a tu lado. No quiero cansarte más, decirte que Dios te bendiga, desearte lo mejor, desearte que tengo aquí una Biblia para ti, como cada semana, esta es la tuya. Que Dios te bendiga y busca a Dios, porque Él dice: el que me busca, me encuentra. Que Dios te bendiga, nos vemos la semana que viene.